Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Como veis, hoy traigo una de las marcas archiconocidas, pero para mí quizá una de las más especiales. Y es que hay objetos que no solo sirven, sino que acompañan. Objetos que envejecen contigo, que registran marcas, roces, manchas, que cuentan historias. Objetos que cuando los sostienes te devuelven un poco de quién eras el día que empezaste, porque los recambios que veis aquí, muchos ya usados, no son recientes. Y es que esta marca lleva acompañándome algunos años. Así que hoy vamos a hablar de este producto, de esos objetos, de Traveler's Notebook. Un cuaderno que no nació para ser bonito, aunque lo es, sino para ser un compañero de viajes reales, sí, pero también de viajes un poco internos, de introspectiva, de viajes creativos, de emociones. A lo largo de los años he probado muchísimas libretas, sistemas, agendas, pero hay algo en el Travelers que siempre me hace volver. Tal vez sea la piel, que se marca como si fuese un diario silencioso. Tal vez sea la idea de que dentro puedes poner exactamente lo que necesites. Un recambio para escribir, otro para dibujar, otro para guardar recuerdos. Lo cierto es que este cuaderno no es solo un objeto, es un sistema, y hoy vamos a hablar de él como se merece. Desde su historia, no la de Midori, que ya la hemos contado alguna vez, sino la historia real de Travelers Company, sus anécdotas, curiosidades y esta filosofía que ha convertido este cuaderno en un icono mundial del journaling. Y además voy a enseñarte algunos de los recambios que estoy usando ahora mismo, qué son, para qué sirven, qué tipo de papel tienen o cómo se comportan. Y terminaremos con algo muy práctico, cómo cambiar esos recambios paso a paso. Cómo yo organizo el mío para que no pese demasiado, no se deforme y siga siendo funcional. Vais a ver que además lo hago desde cero con un Travelers nuevo y no con el que he venido usando durante todos estos años, para acompañaros de alguna manera si decidís adquirir uno. Así que siéntate, prepárate una infusión o abre tu cuaderno si lo tienes cerca, porque entramos en el mundo de Traveler's Notebook, un mundo donde cada página es una posibilidad y cada recambio una nueva versión de ti. Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Si estás aquí es porque, al igual que yo, eres un amante de la papelería bonita, de la productividad y de esos consumibles que dejan una huella indeleble en el papel. Mi nombre es Olaya y me podrás encontrar en redes sociales como Paper Pal Craft. Traveler's Notebook nace en 2006, de lo que entonces conocíamos como Midori. En este momento Midori lanza un primer cuaderno súper simple, una cubierta de cuero curtido vegetal, hecha a mano en Tailandia y con un interior modular que permite meter diferentes cuadernillos dentro. Esta idea, tan sencilla como brillante, de una cubierta y de recambios universales, se convierte en un éxito y poco a poco el cuaderno empieza a ser más que un producto. Se vuelve un concepto, la idea del viajero. En 2015 este concepto crece tanto que Midori decide independizar la línea, dándole un nombre propio, Travelers Company. Y desde entonces la marca ha seguido una filosofía muy clara, un cuaderno que debe durar años, materiales honestos que envejecen sin ocultarlo, que sea totalmente modular y libertad creativa absoluta. La cubierta, que es algo bastante característico, veis que esta en camel además no tiene recubrimiento, realmente ninguna lo tiene. Estas cubiertas todavía se hacen a mano en Tailandia y el cuero no está plastificado ni recubierto, así que cada rasguño o cada marca que le hacemos forma parte del carácter, es lo que se conoce como esa especie de pátina. Quizá de todas las cubiertas que tiene a día de hoy Traveler's Notebook, esta sea la menos sufrida, ¿vale? La que es de color camel. Me apetecía un montón porque es verdad que yo tengo la granate, pero me apetecía muchísimo, como me encanta la evolución que suele dar la piel, trabajar con esta en color camel. Además es que es uno de mis colores favoritos, los que me conocéis ya lo sabéis.
Decíamos que estas cubiertas se hacen en Tailandia, pero los recambios, vale, que yo tengo aquí algunos, fijaos, tengo algunas ediciones especiales de tarjeterías, se hacen en Japón. Vale, aunque esto sea un adorno, los papeles que vamos a enseñar a continuación son papeles de alta calidad, forman parte de la especificación de MD Paper, de la marca Midori, y aguantan muy bien determinadas tipos de escritura, pero también otras técnicas creativas, como pueden ser pues rotuladores. Algo con lo que me gustaría que os quedarais aquí es que ellos tienen un eslogan o una máxima, y es decir, no somos un planner, sí tenemos recambios que son planner, vale, vamos a ver por ejemplo este, el 018, somos un cuaderno, perdón, no somos un planner, somos un compañero de viaje, y esto es algo que me parece súper interesante porque al final la máxima que quiere la marca es acompañarnos en cualquier momento. Veréis, este cuaderno quizá es de los más longevos, por decirlo de alguna manera, que tengo, y nunca lo he usado. Al final no deja de ser un diario para que pongamos horas, fechas a nivel de agenda, ¿vale? Esto sí se podría considerar un planner, pero como sabéis, o si no lo sabéis, os lo cuento yo por aquí, realmente a día de hoy hay hasta 30 y pico accesorios. Es verdad que hay algunos saltos, porque algunos de ellos se han descatalogado con los años, 30 y pico de la línea de este tamaño, que no lo he dicho, pero este es el tamaño regular. Luego tendríamos, que lo he enseñado en alguna ocasión, este que es el tamaño Passport, vale, para que veáis las diferencias, que yo lo llevo bastante cargadito. Aquí tengo una serie de recambios, veis, este por ejemplo es el de las gomas, yo algunas de estas ya las he usado para anterior traveler, voy a trabajar solamente con estas dos al final del vídeo porque quiero, perdón, quiero que veáis cómo se ponen los recambios. Y mientras voy enseñando algunos de ellos, me gustaría deciros que en 2006, por ejemplo, cuando en el inicio de la marca solo empezó con 5 recambios de estos 30 y pico. Y es en 2009 cuando lanza la línea de Passport que os acabo de enseñar. En 2021, y ya por su 15 aniversario, sacaron esa colección de B-Size and Rarities, que son recambios como raros, ¿no? Papel ultra ligero, ese papel de acordeón, bueno, todos este tipo de papeles, vamos a ver, porque yo creo que el ultra ligero sí lo tengo aquí, que es este, y toda esta serie de recambios que realmente están orientados más a la parte creativa. Mentira, este es el de sketch, os he contado una mentira. Este es el de papel ligero, que es el 13. Algo que me parece, antes de seguir avanzando, y ya sabéis que a mí me gusta mucho contar curiosidades en los vídeos, el término se ha popularizado hasta el punto de que realmente a todas las libretas que llevan recambios, que lleva este sistema de gomas, se les conoce como Travelers o Travelers Notebook. Y la marca no ha intentado luchar contra ello, o sea, es una cosa que me parece increíble porque al final lo que están haciendo es abrazar esta diversidad, ¿no? No intentar controlar el término, sino inspirar para que cada uno lo pueda usar a su manera. Me parece una gozada. Vale, este os decía que es que nació en 2006, es uno de mis libretas favoritas. Yo ya he usado anteriormente este Refill. Son 128 páginas, bueno, es que ya solamente manejarlo es una gozada, es papel ultra ligero. Me hace mucha gracia porque ya he escuchado en algunos vídeos, ¿no?, que hablan de papeles satinados, ¿vale? Yo entiendo que el tacto es verdad que es muy sedoso, pero no podemos hablar de papeles satinados. Cuando hablamos de este tipo de papel sobre todo para uso de estilográficas, lo hacemos hablando de baja porosidad o alta porosidad, no de satinado. Vamos a hacer una prueba en la parte de atrás porque quiero ver cómo se comporta con estilográfica y hacerlo con todos vosotros y realmente saber no solamente a nivel de deslizarse al escribir, que es evidente que cuando ya se toca ya sé que se voy a deslizar muy bien, sino también por comprobar tanto el desangrado que puede tener la tinta y el traspaso.
En esta pluma tengo cargada, por cierto, que ya aprovecho, una tinta de MD Paper, así que vamos a probarlo todo de la marca, salvo la pluma, ¿vale? Que en este caso es una edición especial de Starbuck. Bueno, veis que no sangra absolutamente. No hay sangrado, vale. Voy a probar ahora con una tinta un pelín más densa, que yo creo que la tengo cargada en esta pluma. Vale, aquí hay una tinta Shimer, yo creo. Nada, espectacular. Es que es uno de los mejores papeles que yo he probado, sin lugar a dudas. Vamos a comprobar a nivel de traspaso cómo funciona este papel. Y veis que la marca es lo que queda prácticamente, la marca de haber hecho presión, pero no traspasa prácticamente. O sea, espectacular. Vamos a hacer una última prueba por curiosidad. Aunque está más indicado para plumas estilográficas, podríamos utilizar rotuladores también. Un poquito más de carga de acuosa con un rotu de cebra. Y ahí lo tenéis. Nada, una gozada. Una gozada, y es muy fácil al pasar las páginas. Las cubiertas recuerdan mucho a otros formatos. Si tenéis algún tipo de libreta de MD Paper, son exactamente igual de austeras. Este va a ser uno de los recambios que se va a quedar conmigo cuando montemos finalmente la Traveler. Bueno, luego tenemos algunos, que los tengo por aquí, que son a nivel bolsillo, vale, que son para tarjetería, son súper útiles. Este es de los que más me gusta, vale, con bolsillo y las tarjetas, pero tendríamos esta versión que es el 29 y que lo que tenemos aquí es la posibilidad de tener incluso mapas o trípticos abiertos. Esto es muy útil cuando viajamos. Yo había decidido que este cuaderno lo quería orientar un poco más a no solamente a la parte de escritura, sino a la parte más creativa, tanto de dibujo como acuarela, así que me cogí lo que para mí es uno de los tándems perfectos, que sería el 012, que es el recambio. Quiero a ver si consigo que lo veáis en cámara, que este recambio es para dibujar con carboncillo, y quiero que veáis ya no solamente a nivel de color, a ver si consigo, bueno, hay una particularidad antes de nada de esta libreta, y es que podéis, vale, tiene un pequeño pespunte donde hoy tengo una luz. Tengo luces muy altas, vale, os pido disculpas. Una luz muy alta quiere decir que es una luz que genera, es una luz directa de sol que genera bastante sombra y que es bastante durilla. Entonces me va a costar quizá un poco, pero no tengo mucho más margen de tiempo para elegir otro momento para grabaros. Entonces tiene un pequeño pespunte, un pequeño punteado, que lo que nos va a permitir es retirar la hoja una vez que la hayamos usado. Y os decía que me apetecía mucho compararla con el papel light para que veáis un poco a nivel de grosores que estamos ante dos papeles totalmente diferentes. Este ya tiene muchísimo más cuerpo que este. Y está pensado para técnicas que tengan que ver con carboncillos.
Vale, algo que debéis saber, yo creo que ya lo he comentado en algún vídeo, es que Midori, o sea, Medipaper, no hace públicos los gramajes de sus libretas, pero para que os hagáis una idea, yo creo que más o menos estamos en torno a los 150 gramos, quizá un pelín más. Lo que busca aquí es cierta consistencia, que sea robusto, mucho más apto para ese carboncillo, ¿no? Son 48 carillas, es decir, 24 páginas, y este sí que es verdad que son exactamente igual, 24. Y es papel para técnicas mixtas o para acuarela, ¿no? ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. Si aquí yo creo que hablábamos de 150, yo creo que aquí estamos, fijaos, por encima de los 200, no me atrevo a decir 300, pero no andará muy lejos. Y una vez más tenemos este mismo despunte para que podamos retirar nuestras hojas, o si queremos luego enmarcar el dibujo o lo que fuere. A nivel de portadas o de rugosidad, yo os diría que son muy similares, pero se nota ya la consistencia de un gramaje en unas y la consistencia de un gramaje en otras. Además, la de acuarelas tiene un pelín más de grano, ¿vale? No es un papel de acuarela que tenga mucho grano, pero tiene más. Sin duda, probablemente, porque la agenda me lo habéis visto en otras ocasiones a nivel de planners, quizá por eso lleva conmigo mucho tiempo ese refil anterior que veíamos como Free Diary o ese planner semanal, que no acabo usándolo, aunque en su momento lo adquirí, pues porque al final como agenda sabéis que utilizo siempre la Hobonichi. Y estos serán los 3 recambios con los que yo me vaya a quedar: un recambio de escritura para pluma estilográfica, un recambio para dibujo y un recambio para acuarela. Esta era la idea que tenía cuando adquirí este último Travelers, y por supuesto con alguno de sus accesorios. Seguramente será el de tarjetas, y este me lo guardaré para cuando me vaya de viaje, porque tampoco quiero tener mucho volumen. Al final esto pues de alguna manera pesa. Entonces voy a empezar a recoger a nivel de, bueno, es verdad que a nivel de accesorios no os lo he enseñado, que lo tengo por aquí, y me faltaría, si tengo que hablar de algún recambio. Lo que pasa es que este está muy viejito, está guardado dentro del plástico, pero no porque no haya sido usado, mirad el grosor, sino porque, bueno, tengo una tara con todo lo que tiene que ver con empaquetados, cajas, etcétera. Bueno, probablemente tenga más de una tara, pero al final me gusta mucho guardar las cosas en su embalaje original. Este 03 es el cuaderno que per se ya traen las libretas de Travelers Notebook. Y en cuanto a los accesorios, además del clip de la pinza, que también tiene su número, que no sé dónde lo tengo ahora mismo, que también anda por ahí, que tengo la edición especial del avión, tendría el clip. Estas gomas, vale, que estas gomas no se deben confundir con estas, porque son diferentes. Estas son las que nos sirven, lo veremos ahora, para colocar nuestros cuadernillos, nuestras libretas dentro del Traveler, y estas lo que nos sirven es tanto para personalizar, es decir, para añadir más insertos arriba, lo veis aquí, como para personalizar esta parte, ¿vale? Que no tendría absolutamente nada más que deshacer este nudo. Podemos hacer la prueba con uno, porque la voy a cambiar, y ponerla. Y como os decía, esta libreta, que es esa libreta 03, es la que trae per se el cuaderno. Así que a priori me voy a quedar con estos 3 cuadernillos. Este se lo vamos a retirar. Voy a recoger de la mesa todo aquello y me voy a quedar con la libreta de sketch, la libreta de escritura y la libreta de acuarela, porque son las 3 que voy a usar.
Vale, ¿qué tenemos que tener muy presente cuando vayamos a colocar nuestros cuadernillos o nuestros accesorios? Primero, que dentro del propio cuaderno hay varias cosas. La primera es esta, que es un separador, ¿vale? Esto sirve para marcar, la retiramos. Y luego estaría la goma propia de los cuadernillos, a las que junto con estos accesorios podríamos poner alguna más si le añadimos esto, ¿vale? Yo en este momento no va a ser necesario porque hasta 4 cuadernillos lo único que necesito son las gomas interiores. Es muy común, y os lo digo por aquí, probablemente grabe algún reel un poco más rápido para Instagram, que cuando tenemos nuestros cuadernillos la gente elija, pues lo he visto hacer a muchas personas, ¿vale? La mitad, esta sería la mitad, lo pasamos por dentro de esta goma, la siguiente por debajo, ¿vale? Esta no es la manera más óptima de colocarlo. ¿Por qué no lo es? Porque al final nosotros lo que pretendemos es que esto nos quede lo más parejo posible, es decir, que nuestro cuadernillo cierre. Y para eso intentamos que queden alineados, es decir, así. Si lo hacemos, si todos estos cuadernillos van a esta goma central, al final vamos a tener uno por encima de otro y nos van a salir hacia adelante, de manera que nuestra traverse no va a cerrar adecuadamente. Así que, ¿cómo hacemos esto? Vale, si yo solamente fuera a poner 2 cuadernillos, yo solamente necesitaría una de estas gomas. Pero como voy a poner más de 2, hasta 4, necesito 2 de estas gomas. Así que, primer paso, esta parte está bien, elegimos la mitad. Colocamos con cuidado, no como acabo de hacer yo, la goma. Cogemos nuestro siguiente cuadernillo, lo abrimos a su vez por la mitad, lo pasamos por esta goma y ahora tendríamos, fijaos, tendríamos los cuadernillos tal que así. Si solamente fuéramos a poner estos dos, lo que haríamos es esto, lo pasaríamos por la goma central y tendríamos un libro abierto tal cual, donde ambos cuadernillos nos quedarían a la misma altura. Fijaos. Vamos a hacerlo bien. Ahora estaría bien, ¿vale? Entonces tendríamos ambos cuadernillos bien colocados. ¿Cómo vamos a colocar un tercer cuadernillo adicional? La operación sería exactamente la misma. Cogemos otra goma, la colocamos en la mitad, cerraríamos, la podemos llevar todo lo atrás que queramos, ¿vale? Cerraríamos y volveríamos a repetir la misma operación. Abriríamos la mitad de nuestro cuadernillo y lo colocaríamos tal que así. De esta manera nuestro sistema de gomas está completo y todos ocupan lo mismo. Entonces la pregunta es, vale, Olaya, ¿y ahora? Vale, si tuviésemos un cuarto cuadernillo, lo que haríamos sería utilizar la mitad absoluta, sería esta, ¿vale? Porque tendríamos 2 aquí y 2 aquí. Como tenemos 3 y no 4, yo no quiero poner más, la mitad es esta, donde están las 2 gomas. Bueno, pues será aquí y no en otro lado. A ver si puedo juntarlos lo mejor posible, donde pasemos nuestros cuadernos por la goma central que ya trae el traverse. De manera que ahora mismo, incluso podemos utilizar el marcador, ahora mismo tenemos nuestros cuadernillos colocados, perfectamente anclados al sistema. Y todos, si coloco bien, bueno, esta viene, todavía está sin trabajar, pero veis que al final ningún cuadernillo sobresale más que el otro, todos están alineados. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí para colocar? Bueno, esto lo voy a dejar para el final, porque al final esto no deja de ser, lo diré, una base donde podamos escribir cómodamente. Entonces, ¿qué voy a colocar ahora? Vale, pues
Una vez que tengo esto, me voy a la última página y la paso. No me debería poner ningún tipo de resistencia y me quedaría así. Ya tengo mi accesorio. El marcador lo podríamos poner aquí. Y ahora pues nos quedaría, si queremos personalizarla un poquito más, nos vamos. Será por plásticos, ¿eh? Bueno, algún defecto, como digo yo, siempre tenían que tener. Vale, yo voy a elegir este color. Entonces no tiene nada de ciencia, salvo que son muy largos. Entonces vamos a tener este de referencia, lo quito, lo desato porque este es el tamaño adecuado. Y utilizo para medir hacemos un doble nudo, pero antes de hacer el sobrenudo voy a colocarle algo de otra de mis marcas favoritas, que es una marca que trabaja 100% la artesanía. Todos sus productos se hacen a mano, incluso donde viene colocado este accesorio, se llama The Superior Label. Donde viene colocado este accesorio es en una pieza de cuero. Bueno, que sepáis que el adorno, este adorno se pone sin esto, pero realmente es que me parece como, me gusta el rollo que le da, la verdad, me gusta cómo queda. Vamos a retirar plásticos de aquí. Hoy estoy un poco en modo desordenada. Me parece como muy chulo. Bueno, y luego ya estaría pues los accesorios que le quieras añadir, que son unos pocos. Ya os digo que yo ahora mismo no sé qué he hecho con ella, para no parar la grabación, pero debe andar por ahí la pinza para sujetar las páginas, el pen holder. Vale, que lo voy a poner momentáneamente. Aquí no, porque se va a marcar bastante. Así que probablemente lo pongo en la funda de plástico, que me da igual aunque se marque. Vale, y se quedaría.
Hay unas chapitas también para ponerle aquí abajo, etcétera. Bueno, y finalmente pues así se quedaría la configuración de nuestro Traveler. Sí me gustaría pues decirte que al final este tipo de cuadernos no se usan, son cuadernos que se viven, se llenan, se gastan, se arrugan, se deforman, y creo que en todo esto realmente reside su belleza. Espero que este paseo por su historia, los recambios y el espíritu de la marca te llene tanto como a mí. Déjame en comentarios cuál ha sido, de todos los recambios que hemos visto, cuál te gusta más, cuál te gustaría ver en funcionamiento y que pruebe, o cuál tienes tú y no hemos enseñado aquí y te apetece contármelo. En todo caso, muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.